Gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos iniciando una nueva semana de labores y es importante seguir abordando desde este espacio complementario a nuestra franja informativa los pensamientos y opiniones alrededor del tema seguridad pública, los alcances del nombramiento del nuevo ministro, el general David Munguía Payés, lo que ya empezó a hacer el general a cargo y al frente del ministerio y todo lo que implica los movimientos que también estamos viendo a nivel regional sobre este mismo tema de la seguridad pública. Para abordar esta temática con nosotros, Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz, quien ya antes ha también dado su opinión respecto a la relación entre el nombramiento de un exmilitar en el ministerio y el tema de los acuerdos de paz. Así que vamos a tratar de aprovechar su experiencia en ese sentido y también su capacidad como analista de la realidad nacional. Roberto, gracias por acompañarnos. Bienvenido a este programa. Gracias, Rafael, por invitarme. Qué bueno estar en tu programa Opiniones, que yo sé que es muy visto en el país. Nos dijiste por teléfono cuando tuvimos la oportunidad de conocer las primeras reacciones al nombramiento del general Munguía Payés, que era el día más oscuro para la historia, tomándolo desde la perspectiva de los acuerdos de paz. Han pasado ya algunos días de eso. ¿Cuál opinión tiene ahora sobre esto? Pues sigo pensando lo mismo. Es un día que va a quedar en los anales de la historia del país. Estamos viviendo un periodo sombrío, muy oscuro, porque las dinámicas sociales uno sabe cómo las comienza, cómo van a terminar, no sabe. Eso es lo diferente de las ciencias exactas. En las ciencias exactas 2 más 2 es 4 siempre. 2 moléculas de hidrógeno más 1 de oxígeno siempre dan agua. En las dinámicas sociales uno sabe cómo las comienza, cómo van a terminar, nadie puede prever. Es sombrío por lo siguiente, Rafael, porque el gran logro, ya vamos a celebrar los 20 años de la firma de los acuerdos de paz, fue justamente la separación de las funciones de seguridad pública de las de la defensa nacional. Se trabajó intensamente en crear una doctrina nueva para la Fuerza Armada y una doctrina para un organismo nuevo, con autoridades nuevas, con una situación totalmente diferente que fue la creación de la Policía Nacional Civil. Yo estoy convencido que por más que el presidente de la República tenga porque esto es un estudio, al final, Rafael, es un estudio de caso que se va a analizar en las escuelas de ciencia política después. Lo vamos a ver en el transcurso del programa, pero quiero decirte que la forma que ha utilizado el presidente es negar todo. Negó que se va a militarizar la policía, negó que sufrió presiones, negó que es una medida que viola los acuerdos de paz, negó que no es cierto que va en contra de la Constitución. Entonces una política niega todo. Es decir, se puede sostener en términos dialógicos un tiempo, pero después todo eso se va a ir desmoronando. Es un estudio de casos porque si tú lo analizas ya más fríamente, retrospectivamente, uno entiende que la renuncia de Melgar es la manera, la salvadoreña, de destituir a alguien. Es decir, tú buscas una forma decorosa, digamos, de la salida de un ministro. Y se vende en términos mediáticos que él renunció. Pero todos sabemos que ahí hubo una situación de presión importante para solicitar al presidente que cambiara al ministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad, porque los norteamericanos no podían trabajar, no podían ni hablar, ni mucho menos trabajar con un ministro que tenía un síndrome, el síndrome ZR, el síndrome de la zona rosa. Entonces, esto es un estudio de casos, porque cuando tú lo ves en retrospectiva, primero esa presión, hay una renuncia pedida de Melgar, luego al final del Congreso de Alcaldes, el presidente sin más, como un rayo en cielo despejado, dice, después de la renuncia de Melgar, ¿y qué problema habría? Pero lo lanza como insinuación en seco. ¿Y qué problema habría si un militar en retiro, que para él es civil, sea nombrado como ministro de Justicia y Seguridad? Es simplemente una cosa que dice sin haber nombrado. Dice, esta es una especulación que voy a nombrar al señor Munguía Payés. Pasa un tiempo
entre el 15 y el momento que es 21, el momento del nombramiento formal, con una avalancha de especulaciones, y uno dice, si es política moderna, ese anuncio en el cual se insinuaba que el nombramiento iba a ser para Munguía Payás tenía dos intencionalidades, Rafael. La primera, hacer un testeo, sondear cuál era la reacción ante un anuncio de esa envergadura. Poder medir qué iban a decir los partidos, qué iban a decir las gremiales empresariales, cómo se iba a comportar la sociedad civil ante un estímulo como ese, ver reacciones. Y el segundo, por supuesto, que para el presidente era importante hacer un test, una medición en términos de opinión pública, porque hoy muchos gobernantes gobiernan a partir de los datos de las encuestas. Por supuesto que ya cuando el tiempo que me dio entre que hizo esa insinuación y la fecha de nombramiento en Casa Presidencial, ya él había medido, el presidente, reacciones de la sociedad en su conjunto y había hecho mediciones de opinión pública, y la opinión pública, desesperada por la situación de delincuencia, afirmaba que ya, y eso es lo peligroso para el país, no importa que sea civil, no importa que sea militar, no importa que la democracia se vea afectada. Ahora, legalmente, digamos, no tiene reparo el nombramiento. Pues fíjate que sí. Porque algunos hablan de que sí, podría llevarse hasta una resolución de la Corte Suprema en lo constitucional de ese aspecto. Sí, si tú revisas las funciones del presidente, ahí dice dirigir la Policía Nacional Civil, nombrar al director, y las autoridades tienen que ser civiles. Pero un militar en retiro es un civil. No, es que ese es el sofisma. Ahí está algo que se dice como correcto, pero es equivocado. La ley de la Fuerza Armada dice que los militares pueden estar en dos situaciones, en servicio activo y en situación de retiro, pero siguen siendo militar. Ese es como tú sigues siendo periodista, estés en activo en las labores de cobertura de noticias o entrevistas como esta, o te dediques a otra actividad, pero al final de cuentas tu formación es de periodista. De manera igual, el militar sigue siendo militar, eso todo el mundo lo sabe, pues solo en la lógica de un manejo dentro de un plan se puede concebir estar como introduciendo esa lógica de que militares en retiro son civiles. Ni es así por la cuestión formal de las leyes, ni es así por la mentalidad de un militar. Ahora, pero si vamos a lo que la gente pide... No, en eso no hay vuelta de hoja. Entonces, digamos, ese concepto en este momento es más difícil todavía de ir contrario a él. La gente quiere que alguien resuelva y ve en el militar la disciplina y la capacidad para lograrlo. Es que ahí está el quid de la cuestión, Rafael. Nosotros no podemos dejar pasar esto como se está viniendo como estado de opinión pública que se quiere crear, de que ya la decisión está tomada, que este es un hecho consumado, que hay que ver para adelante, que no hay que hacer retóricas inútiles y que de lo que se trata es de buscar disminuir la delincuencia. El tema es que debe quedar un registro de que la decisión fue equivocada y de que esta es una estrategia fracasada. Hay que decirlo ahora, cuando todo el mundo aparentemente dice que esto es bueno. Yo digo ahora con toda claridad este lunes que esa estrategia es equivocada y que el presidente Funes ha cometido el error más grande de la mitad de su periodo. En estos 2 años y medio había cometido errores, aunque él dijo en el discurso de toma de posesión que no podía equivocarse, pues se ha equivocado muchas veces y en esta es la equivocación mayor, porque aquí se pasó llevando de encuentro un esfuerzo de una generación que peleó y batalló y sintetizó en la mesa de negociación el hecho de que los militares no tienen nada que ver con la seguridad.